Muy buenos días, docentes. Al- Hola, Buenos días. ¿Qué tal? ¿cómo Buenos estás? días. ¿Dónde vives? Me encuentro en Ayacucho. Estoy acá en Ayacucho. ¿Qué profesión tienes? Soy psicóloga ¿En qué universidad has estudiado? en Alas Peruanas, acá en Ayacucho. Espera. Se llama Facultad de Psicología Humana, ¿no? Sí, sí, profesora. Es la única que tiene esa palabra humana, porque medicina también es medicina humana, porque la otra es veterinaria, ¿no? Sí, 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 profesor. Tú vas a tocar el tema de ansiedad. Estamos los dos solos, ¿no? Sí, sí, estamos. No hay otra concurrencia. No, la invitación me mandó a mi WhatsApp personal nada más, profesor. No, si mandaron a otros WhatsApp de otros grupos, Ah. pero no están. ¿Por qué elegiste esta hora? Sí, porque los demás días tengo mi hijito que en las tardes está conmigo, entonces no podía, entonces en estos horarios estoy un poco más libre, profesor. Ya, muy bien. Comienza explicándome lo que has preparado. Ya voy a presentar la pantalla, un momentito, por favor. A ver. mm, Sí, no me está permitiendo compartir la pantalla. Y ahora sí. A ver. Ya listo, ahora sí. Estoy compartiendo la pantalla. El tema que hoy voy a exponer es terapia Gestalt y ansiedad. Primeramente, dentro del tema de la introducción, este es un tema, es una corriente que está enfocado dentro del humanismo, ¿no? Entonces, tiene un enfoque más integrador, un enfoque más holístico, porque trata al ser humano como un todo, ¿no? Entonces, y ahora en este tema lo que voy a hablar es, ¿no? Enfocado cómo tratar la ansiedad desde la terapia Gestalt, desde este enfoque. Antes de iniciar con este tema, que es lo que significa la ansiedad, voy a dar una pequeña introducción, ¿no? Primero lo que eh, vamos a hablar es sobre el enfoque Gestalt, ¿no? De qué trata, cuál es el objetivo de esta psicoterapia, ¿no? Como decía, tiene un enfoque holístico porque trata al ser humano como un todo, como alma, cuerpo y mente, ¿no? Entonces, siempre va trabajando en el aquí y en el ahora, con el paciente, centrándole en el presente. Está compuesto por figura y fondo, ¿no? La Gestalt es eso, ¿no? Lo que significa figura y fondo. La figura es lo que está delante y fondo es lo que está detrás, ¿no? Entonces, al iniciar una psicoterapia, vamos a identificar cuál es la figura y cuál es el fondo. Ya, y posterior a ello, lo que vamos a hacer es ver qué estrategias o qué técnicas se va a utilizar para poder trabajar
con el cliente o el paciente. Y posterior a ello voy a explicar sobre un caso de una persona que tiene ansiedad y cuáles son las sesiones que se va a tratar o realizar con el cliente. Ahora vamos al tema de qué es la ansiedad. Nos indica que es un mecanismo adaptativo a situaciones de peligro, a situaciones que la persona tiende a tomar precauciones, ¿no? Eh, si bien es cierto, es un estado de malestar, pero también es un estado de alerta, de prevención a situaciones donde la persona puede protegerse, crear esa protección a sí mismo. Eh, la ansiedad es normal siempre y cuando se crean o se vea peligros cercanos, pero se dice que es patológico cuando no existe ningún peligro, es irreal o es imaginario lo que está pasando en el cliente. Entonces, ahí ya se considera que es patológico la ansiedad cuando no existe ningún tipo de peligro. Em, entonces, esto va creando el deterioro en la persona porque va constantemente creando esta preocupación, esta ansiedad. Ahora, según el DSM-5, voy a ir explicando. Bueno, antes de entrar al siguiente tema, bueno, según el DSM-5, en cómo los clasifica, previamente voy a hacer una pequeña dinámica de la respiración consciente y relajación muscular. Bueno, en este caso no sé si lo puedo hacer porque estamos creo que solamente dos personas. Buenos Sí, lo días. puedes seguir adelante nomás. Disculpe, no le escuché bien. Continúa, no hagas la relajación. Ah, ya no lo hago ¿Escuchaste? entonces. Ya. Sí, ya. Entonces voy a continuar con la siguiente, con la exposición, ¿no? Decía que según el DSM-5 se clasifican en siete tipos, ¿no? Uno de ellos es el trastorno de ansiedad generalizada. Mayormente es lo que en este trastorno de ansiedad generalizada sufren mayormente las personas, ¿no? Entonces, es un trastorno crónico, suele ser excesivo esta ansiedad, preocupación por eventos o situaciones que le haya pasado. No es constante esta ansiedad. Ahora, en el trastorno de pánico, son ataques breves y repetitivos, ¿no? Que son muy elevados, pero que duran poco tiempo, ¿no? Entonces, a la persona, por ejemplo, le puede provocar temblores, malestar, falta de respiración, sudoración, por ejemplo, ¿no? Entonces, son altos, muy elevados, pero que duran poco tiempo. Ahora, en el tema de agorafobia, en este aspecto, por ejemplo, la persona va a evitar situaciones específicas, por ejemplo, lugares públicos, sitios abiertos, ¿no? Entonces, son miedos más específicos en el tema de agorafobia. Agorafobia específica, como dice el mismo nombre, ¿no? Son específicos donde la persona va a tener miedo a ciertas, por ejemplo, objetos, situaciones o animales, por ejemplo, ¿no? Entonces, es algo específico donde la persona sabe, identifica este miedo, pero sin embargo no sabe cómo actuar o qué hacer. Ahora, en el caso de mutismo selectivo, mayormente que sucede en niños, sucede cuando están en espacios abiertos o con personas nuevas que no pueden desenvolverse o que no pueden hablar. Sin embargo, cuando están con personas en confianza o con familiares, su expresión es adecuada, es normal. Ahora, en el trastorno de ansiedad social, ¿no? En este caso, la persona tiene dificultades para relacionarse en público o hablar en público, ¿no? En escenarios públicos. Y el trastorno de ansiedad por separación sucede mayormente cuando se separa, ¿no? Como dice el nombre, con familiares o con personas que para él o ella ha sido importante. Entonces, aquí la persona sufre este tipo de ansiedad cuando no necesariamente puede ser también de personas, sino de objetos, de cosas que para él ha sido importante o de lugares, ¿no? Cuando se traslada de un lugar para otro. Y esto le genera ansiedad porque tiene que adaptarse a nuevas cosas, nuevas situaciones, nuevas personas.
Ahora, según las teorías recientes de la ansiedad, según Kepner, por ejemplo, indica que es una disminución de la respiración como un mecanismo, indica aquí, para desconectarse de las sensaciones corporales, ¿no? Como la excitación. Sin embargo, es más probable que sean sentimientos de tristeza. Esto nos indica Kepler, ¿no? Que son más, que pueden ser sentimientos de tristeza, pérdida, soledad, ira, vergüenza. Entonces, acá nos quiere decir que la ansiedad en general podría estar ocultando el fondo, quiere decir, ¿no? Por ejemplo, lo que está indicando acá, la soledad, la ira. Entonces, hay que estar bastante atentos a lo que realmente esta ansiedad te está generando, qué es lo que realmente está ocultando la ansiedad, ¿no? En el trasfondo, qué es lo que puede estar ocurriendo. Eso es lo que nos quiere decir Kepner. Ahora, ¿qué es lo que está causando o cuáles son las causas de la ansiedad? Se puede dar por separación del vínculo con una persona importante, ¿no? Quizás por cuando la persona se ha ido o por el fallecimiento también de un familiar, ¿no? A veces la persona se siente abandonada, se siente triste y esto conlleva también a la baja autoestima. Lo otro que puede causar también es el sentimiento de culpabilidad o vergüenza por la manera que actúa, dependiendo, por ejemplo, a sus valores, a las reglas culturales que uno tiene, ¿no? A veces, y contradecir estas reglas, estos valores, la persona siente culpa, vergüenza, ¿no? Dice, ¿por qué yo, rompí esa regla, esos valores que mis padres me han dado, me han enseñado, ¿no? Entonces, eso le puede estar generando también a la persona este tipo de sentimientos y por lo tanto conllevando la ansiedad. Ahora, también lo que causa son los sentimientos de incapacidad para hacer realidad lo que se desea. Por ejemplo, el hecho de que una persona no cumpla sus metas, no pueda realizar o los objetivos que se ha trazado, la persona se siente limitado, sin ganas ya, por ejemplo, de hacer más, porque siente que no tiene estas habilidades para poder cumplir sus metas, ¿no? Y esto conlleva obviamente a la ansiedad. Lo otro es el miedo a ser dañado tanto física y emocionalmente, ¿no? Y esto conlleva que la persona se sienta limitado de expresarse, de sentirse bien con otras personas, de poder mostrar cómo es internamente, ¿no? Entonces la persona obviamente se siente limitado y al no expresar y está cargado de estos sentimientos, cosas que quiere expresar, obviamente le va a ir generando también la ansiedad. Ahora, ¿qué síntomas o los síntomas de la ansiedad? ¿Qué es lo que va pasando o lo que se va observando en la persona cuando tiene o se va generando la ansiedad? Por ejemplo, tiene sensación de nerviosismo, constantemente a veces está sudando, está temblando, sensación de peligro, piensa que puede pasar algo, en cualquier momento está a la expectativa, ¿no? Está con cierto, a veces tiene pánico, miedo. También lo otro que puede ocurrir es el aumento de ritmo cardíaco, ¿no? La respiración a veces se le acelera, la sudoración, como ya había indicado, los temblores en el cuerpo, en la mano, sensación de debilidad, de cansancio, también problemas para concentrarse, está haciendo algo y deja de hacer o no se acuerda de lo que ha hecho. O en la mañana, por ejemplo, si alguien le pregunta, ¿qué hiciste en la mañana? Y ya se olvidó, ¿no? ¿O qué hiciste ayer? Y no está concentrado en lo que está haciendo, no está presente en el aquí y en el ahora. Dificultad para conciliar el sueño, ¿no? Esto también, el de tener muchos pensamientos, hace que la persona esté activo y por lo tanto va a tener dificultad para poder dormir y también problemas gastrointestinales, ¿no? Esos son uno de los síntomas de la ansiedad. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para conllevar a la ansiedad? Trauma. En este caso, el trauma sucede cuando de niño, por ejemplo, han sido maltratados o han visto situaciones de violencia en donde el niño quizás no ha podido expresar sus sentimientos o no ha podido defenderse en caso de que haya sufrido una violencia. Entonces, esto se acumula y por lo tanto más adelante es más propenso a que pueda sufrir de ansiedad.
¿no? Entonces siempre va a haber situaciones que quizás activen estos momentos o revivan estas situaciones que ha sufrido ya sea de niño o de adolescente. Lo otro son las condiciones médicas, quizás la persona sufre de migraña o esté tomando algún medicamento, entonces puede hacer que también esto sea un factor de riesgo. Ahora también la acumulación de estrés es uno de los factores, ya que quizás en el trabajo esté teniendo carga laboral o el fallecimiento de un familiar. Lo otro puede ser que económicamente, constantemente esté pensando en su situación económica, esté teniendo dificultades y por eso es que esta acumulación del estrés puede ser uno de los factores de riesgo también. Lo otro que es la personalidad de cierta manera también influye para que la persona pueda tener cierto tipo pueda tener ansiedad, ¿no? Por ejemplo, las personas introvertidas tienden, por ejemplo, a sufrir más de la ansiedad. Familiares que padezcan de ansiedad, ¿no? También puede ser hereditarios, puede ser un factor de riesgo. Las drogas, el alcohol, una persona que constantemente consume alcohol y de pronto tiene abstinencia, también esto va a conllevar a que la persona pueda sufrir de ansiedad. Bueno, acá también había preparado otra dinámica, que ya hemos llevado en las clases anteriores también, ¿no? Acá es, por ejemplo, son cosas, situaciones inconclusas que no se ha podido cerrar en su momento. Y quizás cuando se está o llevamos una sesión con el paciente o el cliente se pueda tener esa oportunidad de expresar, ¿no? Por ejemplo, cuando nos hemos callado o hemos retenido muchas cosas que en su momento no se ha podido expresar. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero decir que me siento triste y quizás no lo pude decir en otro momento. Disculpa para Te pido quizás también. frente a un niño que no tiene TDAH y sus Sí, buenos hermanos días, Jenny. que sus juguetes van en la casa. Un niño con TDAH. Bueno, voy a continuar con la exposición. Gracias. No, decía de que en situaciones inconclusas que uno no ha podido expresar, ¿no? En una sesión o en una terapia uno puede ir Sí, estaba expresando ello. abierto. Sí, buenos días, Jenny. Disculpe. Quizás podría cerrar tu audio, por favor. Gracias. Ya, entonces indicaba, ¿no? Que hay situaciones inconclusas que uno no ha podido expresarlas y en una sesión uno lo puede ir realizando, ¿no? Por ejemplo, en este caso se puede ayudar al paciente o al cliente a decir, a ver, ¿cuáles son estas situaciones que tú no has podido expresar en el momento? Acá, por ejemplo, decimos, quiero decir que yo me he sentido triste ayer y no he podido decirlo. También quizás te pido disculpas por no haberte ayudado cuando tú me pediste la ayuda, ¿no? Por ejemplo, hace tiempo no te digo que eres una persona importante, que te quiero mucho. Otro, me gustaría que seas más atento, que seas más cariñoso, seas más amigable, por ejemplo, son cosas que uno puede decir, ¿no? Otro, yo me siento tranquila, feliz cuando tú estás, tranquilo también cuando tú estás más alegre, más cariñoso, ¿no? Son cosas que uno puede ir expresando y en las sesiones ayudando al cliente a que pueda expresarlas para que no se queden ahí inconclusas. Ahora, de acuerdo al caso que yo había puesto, voy a comentar ahora sobre la intervención psicoterapéutica, de cómo en que esta sesión o en las sesiones que se va a intervenir con el paciente puede ir trabajando, ¿no? Se puede ir trabajando. Por ejemplo, la intervención psicoterapéutica es un modelo de psicoterapia, como decía en el inicio, ¿no? Es holístico, se trabaja con el paciente en el aquí y en el ahora, ¿no? A veces el paciente pues viene con la intención de hablar del pasado, que eso le está generando malestar. Sin embargo, a la persona se trata de hacer que esté en el presente, ¿no? De que pueda expresar qué es lo que le está incomodando en el aquí y en el ahora,
¿no? Además, este tipo de psicoterapia ayuda a la persona en su desarrollo personal, en su desarrollo integral, a que la persona pueda ser más creativo, que pueda hacerse responsable de sí mismo, ¿no? En esta terapia, Gestalt, se trabaja como con todo, en cuerpo, mente y alma para alcanzar el bienestar y el equilibrio en la persona. No busca su participación activa, que siempre la persona esté atenta, esté presente, siempre esté pensando en el momento del aquí y el ahora, que el darse cuenta de sí mismo. También ayuda a confiar en sí mismo y en su potencial, en todas las habilidades, potencialidades que la persona tiene. Se ocupa también del síntoma y del malestar que tiene en ese momento, ¿no? De su existencia en general. Ayuda también a que se pueda conocer mejor, mejorar sus capacidades, sus habilidades, a ser más creativo. Entonces, para ello, el terapeuta va a ayudar al paciente a pasar por procesos o fases para cambiar ese malestar que está viviendo en ese momento. Para ello existen pasos para que la persona pueda ir procesando y uno de ellos o lo primero que se trabaja es la aceptación de la persona, de que pueda ser consciente de lo que le está pasando en el momento. Lo segundo es hacerse responsable de lo que le está pasando, hacerse responsable de las decisiones que ha tomado, de los actos que él ha hecho, ¿no? Y entonces, y eso también conlleva a no culpabilizar a los demás. Muchas veces, a veces decimos que por culpa de mi mamá o si no me hubiera pasado esto, yo estaría mejor, ¿no? Entonces uno no acepta o no se responsabiliza de las acciones que hace. Entonces, lo segundo es ello, ¿no? Hacer que la persona pueda hacerse responsable de sus actos y con ello conllevar al cambio. Lo tercero es expresar ese malestar que tiene, ¿no? Una vez que ya se ha hecho consciente de esta dificultad que tiene, es poder expresarte cómo se ha sentido, ¿no? Hace un momento iba explicando, ¿no? Cosas inconclusas que uno no ha expresado, ¿no? Decirlas, me he sentido triste, ¿por qué? Me gustaría decirte esto, ¿por qué? ¿No? Entonces, ayudar al paciente a que pueda ir expresando. Y lo último es la acción al cambio. Una vez que ya he identificado este malestar, ahora, ¿qué hago con estas cosas que yo tengo, que yo ya he identificado, he reconocido, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Puedo quizás buscar estrategias de cómo cambiar mis acciones, por ejemplo, para ya ir disminuyendo mi ansiedad. ¿Por qué me está generando la ansiedad? Entonces, yo mismo voy tomando estas decisiones para buscar el cambio. Ahora, en la intervención en la ansiedad hay también eh, cosas que uno puede ir trabajando con el paciente. Uno de ellos es ofrecer un entorno de seguridad. Para empezar la terapia con el paciente o el cliente, lo primero que hay que hacer es generar esta confianza, este lazo con el cliente, ¿no? De no juzgarlo, de que se le va a escuchar, que vamos a estar presentes con ellos, que se le va a ayudar en todo el proceso, ¿no? Entonces también de guardar esta información que ellos nos va a ir brindando, ¿no? Entonces la persona ahí se va sintiendo seguro de poder conversar sin ser juzgado, sin que nosotros pongamos opiniones sobre lo que nos va a ir contando. Lo segundo es la presencia corporal. Cuando uno inicia o está en las sesiones con el cliente, es importante la presencia corporal, es decir, estar atentos con los 5 sentidos hacia el cliente, ¿no? Mantener la mirada, el contacto, estar atento con la escucha activa y también eso dar a entender al cliente, ¿no? Que él sepa que nosotros estamos con él. Y cuando nosotros vamos escuchando la información o las dificultades que nos va contando el cliente, es estar atentos porque muchas veces pueden ir hablando del pasado, ¿no? De que quizás del pasado ha ido arrastrando hasta la actualidad las dificultades que él está pasando. Sin embargo, es importante traer al presente al cliente, ¿no? Cuando tiene estas dificultades de no estar en el presente, lo que se puede hacer es trabajar, por ejemplo, el escáner corporal, decirle, a ver, siéntate un momento, siéntete cómodo, a ver, vamos a empezar
es un tipo de, una técnica de escáner corporal, ¿no? Para que tú puedas sentir, por ejemplo, ahora estás sintiendo frío, estás sintiendo calor, cómo están tus manos, cómo están tus pies. Entonces, poco a poco nosotros vamos a ir trabajando las sensaciones que vas sintiendo en el cuerpo y así poco a poco ir trayéndole al presente, ¿no? A ver cómo están tus pies, cómo está tu cuerpo, quizás se siente cansado, quizás está aliviado, hay alguna carga, quizás estamos sintiendo algún dolor en el cuerpo, alguna tensión en la espalda, quizás en la cabeza. Entonces vamos haciendo que el cliente vaya identificando qué características o qué sensaciones va sintiendo en el cuerpo. Entonces, de esa manera vamos ayudando a que se vaya centrando en el presente, ¿no? Entonces, lo tercero que vamos haciendo es la autorregulación organísmica. Una vez que el cliente ya va teniendo las herramientas para autorregularse, también cuando termine la sesión, ya es importante que también el paciente tenga estas herramientas fuera de la sesión. Entonces, cuando la persona, por ejemplo, ya va sintiendo ansiedad, entonces ya tenga estas herramientas de cómo autorregularse, entender de que también fuera él ya tiene estas características o estas herramientas para poder autorregularse. Ahora, el enfoque en el aquí y en el ahora, ¿no? Es tan importante trabajar en el presente, en el aquí, traer todas estas situaciones al presente. Y en el aquí, en el ahora, tan importante trabajar esto, ¿no? Es el centro también de la Gestalt, ¿no? La indagación del problema. Una vez que ya el cliente o el paciente tenga todas estas herramientas para trabajar, se va indagando más en el problema para después buscar el cambio, ¿no? Ayudar al cliente a identificar cuáles serían estas acciones para que él pueda ir cambiando. Entonces, durante todo este proceso de trabajo, siempre se va a ir trabajando en el tiempo presente, ¿no? Como nos indica aquí. Lo otro en la dinámica que yo había también puesto para trabajar era en el juego de los opuestos. Aquí, por ejemplo, consiste en decirle a la persona que pueda actuar de una forma contraria a la de su comportamiento actual. Por ejemplo, si la persona es introvertida, podemos decirle que se exprese o hable de manera extrovertida, ¿no? Entonces, lo que ya también había indicado, el escáner corporal, ¿no? Para traerlo al presente. Otro que podemos trabajar también para traerlo al presente es la observación de objetos, decirle a la persona, a ver, observa los objetos que tienes enfrente. Quizás hay un lapicero, una manzana, no sé, algún objeto. Entonces tú le dices, céntrate en este objeto que tú tienes enfrente, a ver qué características tiene, de qué color es frío, es caliente, es comestible o no, es suave, es áspero. Entonces vamos haciendo que la persona vaya identificando todas esas características que tiene para que se vaya centrando, ¿no? En el presente. Ahora, las técnicas usadas y que también hemos ido trabajando durante las clases que yo he tenido con mis colegas, es la silla vacía, ¿no? Es una de las técnicas centrales que también se trabaja, ¿no? Y también hemos ido trabajando con usted. La silla vacía, ¿no? Que es hacer que la persona pueda expresar adelante se le pone una silla y la persona puede expresar todo esto que no le ha podido decir, por ejemplo, a un familiar que quizás ya no está, quizás ha fallecido o está lejos y no puede estar o no puede hablar en presencia. Entonces se le dice que puede expresar todo lo que esta persona tiene, todo lo que no le ha podido decir. Y después hacer de que la persona pueda responder, ¿no? Se pone en el lado contrario y hacer que le respondan, ¿no? ¿Y tú qué le dirías? Se le dice a la persona, ¿no? Cuando se cambia de lugar. Lo otro es el diálogo entre las partes. Aquí lo que se hace es que la persona pueda hablar desde sus diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, si la persona es introvertida, que la persona desde el otro lado pueda expresar estos sentimientos, ¿no?
Quizás hay cosas que, por ejemplo, si yo soy introvertida, le decimos ahora exprésate de manera extrovertida, ¿no? Entonces, estas son algunas formas de poder trabajar. En la exageración, por ejemplo, si la persona tiene ira, está enojado, hacerla que la persona exagere. A ver, si estás enojado, exagera esa ira, ese enojo que tú tienes. Entonces, ahí vamos ayudando a la que la persona pueda identificar cuáles son estas dificultades que tiene para poder ir, ¿no? Para, para que se sienta mejor. Ahora, el experimento conductual, aquí, por ejemplo, si la persona tiene dificultades para expresarse en público o hablar en público, entonces hacer de que esta persona pueda hablar en público. No es algo nuevo en donde la persona pueda atreverse a hacer. Ahora, asumir también responsabilidades, ¿no? Hacer que la persona se sienta, asuma sus acciones por lo que le ha llevado a las dificultades que tiene actualmente, ¿no? Si la persona está sufriendo de ansiedad, en este caso, indagar de por qué ha conllevado a que la persona tenga estos síntomas, estas características, ¿no? Han sido las causas? ¿Cuáles han sido estas acciones para que la persona actualmente esté con estas dificultades, ¿no? Entonces, es hacer que la persona sea consciente y asuma estas responsabilidades. Ahora, también el juego de roles es una de las técnicas también usadas en la Gestalt y es hacer que la persona, por ejemplo, pueda actuar desde diferentes personalidades, ¿no? Si, por ejemplo, esta persona es callada o es extrovertida, es bastante desenvuelta, entonces hacer que, por ejemplo, se ponga en otro rol, quizás de introvertido, de quizás más enojado, no sé, serio. Si, por ejemplo, la persona es muy serio, decirle que, por ejemplo, se exprese de manera más alegre, ¿no? Buscar formas de que pueda expresarse de diferentes maneras. Ahora, el lenguaje personal e interpersonal. En este caso, por ejemplo, hay ciertas dificultades cuando la persona se expresa. A veces dicen, yo siento que mi cuerpo está cansado. A veces se expresan de esa manera. Entonces, es ayudarle a la persona a decir, quizás sería mejor decir, estoy cansado, ¿no? En vez de decir, mi cuerpo está cansado. O también decir, siento que estoy sintiendo tristeza, pero se puede decir, estoy triste, ¿no? Es hacer más, más personal las cosas que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, esas son las técnicas, por ejemplo, que hemos ido trabajando en las clases. Ahora bueno, nos ha indicado que también presentemos un caso clínico, ¿no? En este caso iba hablando sobre la ansiedad y es un caso, ¿no? Es un caso clínico que yo voy a hablar. En este caso, el señor indica que desea consultar sobre la dificultad que tiene respecto a la ansiedad y también comenta que ya son varios años atrás que no puede solucionar. ¿No? No tuvo la oportunidad de realizar un tratamiento psicoterapéutico y dentro de los síntomas indica que no puede, por ejemplo, conciliar el sueño, ya que le aparecen muchos pensamientos, preocupaciones, no duerme las horas completas, se despierta a cada momento, suele estar intranquilo, le cuesta disfrutar de las actividades diarias, ¿no? Entonces, esto nos va indicando el señor. Ahora, lo que se ha puesto para el plan de intervención a corto plazo, por ejemplo, en objetivos a corto plazo, es describir las experiencias actuales y las experiencias pasadas con respecto a la preocupación de los síntomas de la ansiedad, ¿no? Para que el usuario sea consciente de las causas y los síntomas. En este caso, el paciente iba indicando de que de niño había sufrido cierta violencia, ¿no? En su hogar. Muchas veces hubo maltrato físico y psicológico hacia hacia su madre en este caso. Entonces, ha hecho de que la persona con el tiempo más adelante
tenga estos recuerdos consecuentes. Y a medida que se iba hablando, la persona iba identificando de que era a causa de ello, ¿no? De que la ansiedad se había activado con el tiempo. Em, para ello, se ha puesto en 3 sesiones para trabajar con el cliente o el paciente. Y en este caso la primera sesión lo que se va a realizar es la entrevista al usuario. Se toma en cuenta la causa, lo que ya me ha indicado el paciente, me ha mencionado, la frecuencia de la preocupación, cada qué tiempo está teniendo estas preocupaciones, cuántas veces al día, por ejemplo, la intensidad, ¿no? Escalas es fuerte, poco, ¿no? Eso también se va a hacer que el cliente vaya identificando el significado que tiene de los síntomas de la ansiedad. Ahora, la técnica que se va a usar es la relajación y presencia corporal. Esto ayuda a que el cliente sea guiada para realizar la respiración, relajación muscular progresiva, ¿no? Imágenes guiadas, respiración diafragmática lenta, y de esta manera se pueda regular su organismo y tenga el poder de afronte autónoma para su experiencia del día a día, ¿no? Quizás de esta manera un poco ir disminuyendo la intensidad y también la frecuencia de la preocupación que él tiene. Lo otro que se va a trabajar o la técnica que se va a usar es el lenguaje personal e interpersonal, hacer que la persona se haga consciente de cómo se dirige a sí mismo, ¿no? Hace un momento estaba indicando, por ejemplo, cuando la persona dice, creo que mi cuerpo está sintiendo tristeza, cuando la persona podría decir, me siento triste, ¿no? Esas son una de las técnicas que se puede ir usando con el cliente. Ahora, en la sesión 2, lo que se va a hacer es una evaluación. Se evalúa la derivación al médico para considerar la necesidad si debe tomar o no medicación. Se habla también sobre los síntomas para ayudar a manejar la preocupación, trabajar también el tema de la evitación innecesaria, ayudar a evaluar posibles resultados y analizarlo, ¿no? Hacer de que la persona sea consciente de todas esas preocupaciones que va teniendo, qué cosas está evitando, qué cosas no. Todo eso va a hacer que el cliente vaya siendo consciente. Ahora, la técnica que se usa o que se va a usar sería el experimento conductual. En esta técnica, el cliente realiza un experimento en la vida real para probar una nueva forma de pensar, ¿no? Quizás el cliente sea acostumbrado, sea adecuado a un tipo de pensamiento constante, por lo que le decimos a que pueda crear nuevas formas de pensamientos, de actuar, que le puede ir ayudando a reflexionar sobre cómo se sintió y qué es lo que ha aprendido con este nuevo tipo de pensamiento, y que puede ser una forma de que la persona pueda darse cuenta de cómo los propios pensamientos y actos pueden influir en el bienestar, ¿no? Entonces, hacer de que estos nuevos pensamientos, la persona sea consciente de que le están trayendo cambios, esta nueva forma de pensar. Ahora, en la sesión 3, lo que se va a hacer es explorar los esquemas y las reflexiones del cliente que median en sus respuestas del miedo. Cuestionar quizás los pensamientos, si lo que realmente está pensando es real o no es real. Ayudar a reemplazar los mensajes distorsionados, lo que realmente está en la realidad, en el presente, o solamente son cosas irracionales lo que él está trayendo la persona. ¿No? Reemplazar quizás los mensajes distorsionados con alternativas basadas en la realidad y con reflexiones positivas que aumenten la confianza en sí mismo a la hora de hacer frente a los miedos irracionales, ¿no? Entonces, hacer que la persona vaya identificando cuáles son reales y cuáles son estos pensamientos distorsionados. Ahora, la técnica que se va a usar es asumir la responsabilidad. Aquí se va a ayudar al cliente a que consiga asumir la responsabilidad de su propia vida y de sus elecciones. En esta técnica se guía al cliente para que reflexione sobre cómo sus elecciones y acciones del pasado han contribuido a que su situación actual esté como esté ahora. La finalidad es que explore nuevas formas de tomar decisiones y actuar donde refleje sus valores y metas personales actuales,
y que se haga cargo de los tipos de pensamientos que él genera y lleva en consecuencia a los síntomas de ansiedad, ¿no? Estos son en las tres sesiones que se ha puesto para poder trabajar con el cliente. Bueno, creo que eso sería todo, toda la exposición en base a la Gestalt y la ansiedad. Muy bien, puedes retirar la lámina. Disculpe, no le escuché bien. Retira la lámina. Ya está bien. Ok. Bueno, había una señorita que estaba ahí y ya no está. Sí, parece que se retiró. Parece que no le gustó que le dijera que apague su micro. Hay una técnica que dice, es obvio que, por ejemplo, tú usas lentes. Me imagino que eres miope. ¿La conoces? Sí, 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 me acuerdo de la técnica. Ya. Entonces, acá sería pues obvio que estuvo presente. Me imagino que no le gustó la intervención que hiciste. Ahí es trabajar el tema de las interpretaciones, ¿no? También el tema de que es obvio que interrumpió. Me imagino que está con ganas de comunicarse. Bueno, esa es otra técnica. Hay miles de técnicas. Mm. Tu exposición ha estado correcta. eh, que viva Ayacucho. La canción de Ayacucho, ¿cómo es? De Cuando, Ayacucho, bueno, tiene muchas canciones en Ayacucho, no, por hay ejemplo. una pues Bueno, más que que de los hinchis que van a... Es una sí, por canción el un tema poco de la, revolucionaria. sí, por el tema de la violencia que se ha suscitado en los 80 al 2000, justo es el tema que también estoy trabajando ahora, en la institución donde yo trabajo, ¿no? Entonces, sí está bastante arraigado acá en Ayacucho este tema de la violencia, justamente también por ello el tema de la desconfianza, el miedo que se tiene en la población, ¿no? Que hasta ahorita todavía existe. Así es, y también hubo una señorita que fue la primera que mataron, Laguna, uno no sé cómo apellida, en aquella época. ¿Tú en qué año has nacido? Yo ya nací en el 94, ya cuando estaba Ya no había nada, ¿eh? ya no es, sí, ya prácticamente ya no. Sí, pues más ha sido en el 84, donde fue más elevado las muertes que pasó acá bueno, en todo el Ya. Perú, pero mayormente en Ayacucho, ¿no? Casi el Claro, 50%. esa violencia, también terrorista, tenía una ideología, pero ahora hay una violencia urbana de los delincuentes que no tienen ninguna ideología. Tal vez el hecho de que el Perú haya abierto sus puertas para que entren migrantes, no solamente de Venezuela, de Colombia también. Sí, pues Claro. también ha influido bastante ello. Creo que más bien ahora ha disminuido ya los venezolanos, ya no los veo mucho acá en Ayacucho, porque antes sí había. Ya no ves en Ayacucho que no habrá mucho trabajo para ellos. Sí, pues sí. Claro, es un problema humano, pero ¿tú qué vas a estudiar? ¿La violencia? No, lo que yo estoy trabajando en la institución donde estoy es, yo brindo acompañamiento emocional a los familiares que han perdido a sus familiares, que hasta la actualidad siguen enterrando, los siguen encontrando
y nosotros los apoyamos, por ejemplo, en el entierro, acompañamos a los familiares porque obviamente es muy doloroso ver de muchos años encontrar a sus familiares y enterrarlos Ah, ya solo en encuentran el huesitos. cadáver. Sí, huesitos ya Ya. nada más se encuentran y ya los entierran, ¿no? Y es bien triste porque a veces los familiares ya han migrado a otros lugares, están en Lima, en la No hay costa, quien ¿no? reciba Entonces, el cadáver. ¿cómo? No le No hay, escuché no hay bien. quien reciba el cadáver. Sí, entonces nosotros los ayudamos, por ejemplo, a que se trasladen a los familiares hasta la ciudad y que, podamos ayudarlo a enterrarlos, ¿no? Por ejemplo, en la parte económica también a veces no cuenta con los recursos. Por ejemplo, el enterrar implica pues comprar un nicho, tener el cajoncito, todos los gastos que genera. Entonces la No hay institución plata también para nos eso. apoya. ¿Y cómo Sí, los hacen? apoyamos en ello. En la época del COVID, una gran cantidad de personas que morían en los hospitales lo incineraban sin permiso de los familiares y le entregaban una cajita. Y el familiar podía guardarlo debajo de su cama o tirar las cenizas al mar o buscar un nicho. Pero para eso se necesitaría una cámara para incinerar cadáveres. Claro. Porque lo que queda no vale. Bueno, te felicito por tu trabajo, estás aprobada y ya ojalá podamos verlo ya en vivo, en directo alguna vez. De repente Muchas ya gracias, muchos, doctor Felipe. ya, También es un gusto verlo de mucho tiempo. Lo vi en las primeras clases y fue muy bonito las clases que llevamos con usted. Y sí, me gustaría llevar algunos otros cursos también con usted, ¿no? Y bueno, no tuve la oportunidad de conocerlo en persona. Espero que se dé la oportunidad también. Me imagino que se encuentra en Lima, profesor. sí, yo estoy en Lima. Y cuando tú Ah, ya, vengas a ya. Lima, puedes ubicarme, pues. Sí, Muy bien. sí, doctor, más bien, Entonces, un muchas abrazo a la gracias. distancia. Te felicito y todo está bien. Muchas gracias, Chao. doctor. Un fuerte abrazo. Cuídese mucho. También cuídate tú. Ya, yo le envié a Nivi